El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Camacho, periodista, escritor y autor del podcast Días Extraños, el más escuchado en España en iVoox. El que fuera también colaborador de Cuarto Milenio es un experto en teorías de la conspiración. De algunas, como las de los asesinatos de Carrero Blanco y JFK, nos habla en esta entrevista. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Y gracias por venir al Resurgir de Madrid, al podcast. No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. O sea, para mí es un placer haber venido. Pues nada, agradecidos. Somos además fans de Días Extraños, de tu podcast, que además sabemos que es el más oído de iVoox en España. Y enhorabuena, vaya por delante, porque hoy seguramente trataremos de coger algún pequeño ejemplo de un maestro. Nosotros somos unos meros aprendices a tu lado. Te lo decía a micrófono cerrado antes. Esto del podcasting lo estamos inventando entre todos. O sea, no se ha escrito todavía el libro, no están todavía las reglas puestas. Y creo que es la manera positiva de hacerlo. Mira, cuando empezó Cuarto Milenio, que yo viví aquel inicio, fue una cosa muy de sopetón. Cuatro estaba arrancando la parrilla. Cierto. Y a nosotros nos avisaron con muy poquito tiempo. Y entonces tuvimos que reunir un equipo. No fue a propósito, pero por alguna razón, sobre todo en la parte técnica, pero luego estábamos nosotros, que tampoco habíamos hecho nunca televisión, pero en la parte técnica casi todo el mundo venía o de cine o de publicidad. Conclusión, en todo el equipo nadie sabía hacer televisión. Entonces, claro, lo dije, digo, vamos a ver, tiempo de aprender no da, así que nos lo vamos a inventar. Y salió muy bien, hasta el punto de que ya cuando el programa estaba súper consolidado y ya era el decano de la cadena, y lo seguirá siendo, supongo, sí, claro, sigue en antena, claro. Y todas esas cosas, venía gente a lo que fuera, y nos veía trabajar y decía, oye, pero eso no se hace así. Digo, ya, pero nosotros lo hacemos así, porque lo hemos hecho así desde el principio y ya no vamos a cambiar. Es el mejor método. Y es el mejor método. Totalmente. Te darás cuenta que nosotros somos un poco parecidos, pero en formato pequeño, pero también nos inventamos lo que hacemos y bueno, como bien dices, es la mejor forma de operar. Como a uno le parece que van a salir las cosas bien, ¿no? Así es como ha avanzado la humanidad, ensayo y error. Así o sea, es. Al final, pues, 3/4 de lo mismo. Días Extraños, cuando lo comencé, yo no tenía ni puñeterísima idea. ¿Cuándo comenzaste? Comencé hace 6 años, o sea que debía ser 2017, ¿puede ser? Sí. La fecha la tengo así clara, el 2 de mayo. ¿Por qué? Porque era el puente. Estaba aburrido como una ostra en mi casa, no habíamos salido ese puente y yo echaba mucho de menos el micrófono. Milenio 3 ya había terminado. Y lo sigo teniendo, un muy buen amigo, Antonio Runa, que hace otro podcast, en La órbita de Endor, que se dedican a cosas frikis y a videojuegos y películas y series y este tipo de cosas. Y alguna vez me había invitado a su programa y digo, oye, ¿y si hago un podcast y tal? Entonces yo soy músico aficionado. Tenía un pequeño estudio montado en casa pues para grabarme mis historietas y tal, o sea, no tenía... ¿Tocas? ¿Cantas? A ver, soy, como decía, artista multimierda. Tengo una banda en la que toco el bajo, pero yo empecé tocando la guitarra, y luego tengo un par de discos en solitario que son de música electrónica que no tiene nada que ver. O sea, ¿en serio? Sí. Qué bueno. O sea, es difícil decir qué hago en la música. Sé lo que no hago, que es triunfar, pero básicamente tampoco es la idea. No se puede triunfar. Efectivamente. No, pero la música es un amante cruel y yo le tengo mucho más cariño a ella que ella a mí, eso está clarísimo. El caso era ese, que coincidió lo del 2 de mayo y hice una cosa vergonzosa, o sea, no mala. No, de hecho... Seguro que no es tan mala, ¿se puede escuchar a día de hoy? Si quieres escucharla tienes que pagar. O sea, ¿sí? Es tan mala que es de los únicos episodios enteros, pues de los episodios libres del podcast, sí. Los 5 o 6 primeros los puse de pago porque dije, si alguien quiere hacerme pasar esta vergüenza, que pase por caja. O sea, porque... Era un buen filtro. Sí. Y mira, lo primero que sucedió es que colgué aquello que era corto y no muy bueno, y desde luego nada bien grabado, por cierto,
Y lo primero que me encontré fueron que las respuestas del público, en el muro de mensajes que hay, un montón de mensajes que decían gracias. Y dije, ostras, en 20 años de profesión a mí nadie me ha dado las gracias por nada. O sea, era una experiencia inédita. Totalmente. Y ahí me empecé a enamorar de inspiradora, ¿no? Dijiste, a partir de ahora. Sí, o sea, fue un crash importante. Dije, hostias, ¿qué? ¿Y de qué hablaste, más o menos? ¿Te acuerdas un poco el tema general? No lo he vuelto a oír. No lo has vuelto a oír. No, o sea, la idea más o menos, sé la idea que tenía clara, que estaba bastante... La idea era lo que ahora mismo es la tercera hora, que es, digamos, la parte que hago para los productores del programa, para la gente que apoya al podcast, que es una especie de noticiario que abarca pues cosas que me han ido llamando la atención, dura una hora, pues, lo de la tercera hora, que abarca cosas que me han ido llamando la atención durante la semana y las comento, las cuento, ese tipo de cosas. Pues era eso en versión cutre, básicamente. Pero el caso es que, oye, a la gente le pareció bien. Claro, después de mucho ensayo y error, después de haber probado micros, no sé los que he probado, 6 o 7 he tenido. Bueno, los tengo todavía, no los he vendido ni los he tirado, hasta que vi con el micro que me gustaba. Claro. Aprendí a ecualizar, cosa que no sabía. Aprendí a usar un compresor, lo aprendí todo. ¿Gasté dinero? No mucho, o sea, ahora mismo la pieza de equipo más cara que tengo es el ordenador. Sí, evidentemente manejo archivos de edición grandes, etcétera, etcétera. Necesitaba un bicho potente, pero no es un gasto... Sí, que no es exagerado, que es algo relativamente asumible. Ni inasequible por una persona. Es decir, hay gente que tiene hobbies muchísimo más caros y no le reportan absolutamente nada de retorno económico, quiero decir. Lo que sí hay que invertir mucho, y eso cuando escucho a veces algún podcast y tal, digo, madre mía, no es una cuestión de pasta, es una cuestión de invertir en aprender. Sin duda. O sea, léete 4 páginas web, vete un tutorial de YouTube, que tampoco te estoy pidiendo que vayas a la Sorbona. Total. Pero parece que la gente no dice, el micro y tiro. Sí, porque sí que es cierto que hay una moda como demasiado potente ahora mismo, ¿no? De venga, vayamos todos a hacer esto. Sí, pero que a mí me parece bien. Sí, pero que hay una evolución y que está clara. No, y hay mínimos, o sea, y cuando digo mínimos, pero si es por su propio bien, quiero decir, sin duda. La calidad de sonido es crítica, es decir, tú puedes ser el puñetero Quevedo lanzando versos satíricos maravillosos que si se te oye mal, ¡buah! Menuda mierda. Y lo apagan. Total. Pues hoy vas a ser un buen examinador con nosotros. Bueno, Santiago, por circunscribirnos a una cosa que acaba de suceder, que ha sido este evento, Teatro Infanta Isabel, sábado pasado, la Noche del Misterio, comentábamos antes, fuera de micro, que ha sido un exitazo, que lo que ha sido es un espectáculo en vivo. Bueno, cuéntanos tú cómo ha sido, porque sé que tienes intención de repetirlo. Sí, en algún momento, antes de acabar el año, seguro que quiero ir a Sevilla. Eso es... y a finales de año, principios del que viene, me gustaría hacerlo en Barcelona. Y luego ya pues recorrer Valencia, ir por el norte y alguna cosita más y probablemente volver a terminar en Madrid. Pero no en una gira en plan Bruce Springsteen de todos los días o todas las semanas un bolo, porque yo no tengo el cuerpo para tanto ajetreo. Pero sí, uno cada 2 o 3 meses sí tengo esa intención de hacerlo. ¿Y en el fondo en qué ha consistido? ¿Ha sido en directo tú, con parte de tus colaboradores, público, teatro al uso? Mira, el teatro estaba lleno, o sea, hemos hecho un sold out completo, que me decía mi hermano que fue a verme, pero no, luego me fui a tomar algo en bar y preguntaba al de bar, ¿pero qué había hoy en el teatro y tal? Que parecía Doña Manolita. Pues no es nada fácil, ¿eh? Sí, de hecho había otro espectáculo justo antes, porque el teatro tiene un programa apretado y habían metido a 100 personas, 100 y pico, o sea, no es fácil llenar. ¿Y en el vuestro? En el nuestro, todo lo que daba la taquilla del teatro, que son 600 más o menos. Casi nada. O sea, que experiencia fabulosa.
Experiencia fabulosa porque yo no me... a ver, primero yo... Era la primera vez que lo hacía, tenía los nervios típicos de una movida de estas, y luego no me esperaba lo que me iba a encontrar. O sea, mira, estás entre bambalinas, oyendo ya la música de aviso que yo tengo puesta para motivarme un poco. Con una cara que un compañero me filmó un vídeo, digo, madre mía, parece que estoy de parto. De repente pisas el escenario y oyes una ovación, aclamación, oyes un ¡guau! Que sales, vamos, bailando casi. Sí, pero todas esas cosas que hasta el día de hoy yo he oído a artistas, sí, a cantantes, a gente que trabaja de se confirman, son ciertas. Claro, es que es verdad. O sea, sientes una ola física de energía, pero física, que te golpea en el pecho y dices, ¡ay, wow! ¿Y esto qué es? Y de repente algo hace clac y todo va sobre carriles. Entonces, en ese sentido, la experiencia es muy positiva. En cuanto al espectáculo, puedo contar poco, precisamente porque lo voy a repetir. Haces bien. Y es una cuestión sorpresiva. No es hacer el podcast en directo. No es hacer el podcast en directo. Que hay gente que lo hace, hay mucha gente que lo hace y yo lo respeto muchísimo. Pero a mí me apetecía que mi gente se llevase una experiencia, llevase algo distinto, darles un espectáculo. Entonces es un espectáculo en el que se cuenta una historia, que tiene sus efectos especiales y sus actores. Y hasta ahí podemos leer. Y su cosa. No lo destripemos, sí. Que la gente vaya si quiere verlo, lo que está claro que ha sido un éxito, habéis salido encantados con lo cual, y el público más, o sea que, por cierto, hablando de público, yo siempre os estoy percibiendo que hay con los temas como de los que trata tu podcast, temas fundamentalmente de misterio, ¿no? Hay un cambio, ¿no? en la forma de concebirlos por parte del gran público, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años casi estaba mal visto, ¿no? Ver un cuarto milenio, oír un milenio 3, por no retrotarnos mucho más allá, que entonces ya no era mal visto, sino malísimamente visto. La gente incluso lo negaba, no, yo eso no lo veo. Al final resulta que lo veía todo el mundo, pero la gente tenía vergüenza de decirlo. Sin embargo, yo creo que eso está cambiando. La gente ahora no tiene miedo de decir... Sigo el podcast de Santiago Camacho, veo Cuarto Milenio. ¿Por qué crees que está sucediendo este cambio en la sociedad? Pues mira, mis compañeros probablemente sean más prudentes o más modestos que yo y no lo van a decir. Pero yo creo que hemos sido nosotros, hemos sido mi generación, la generación de Javier Sierra, de Iker Jiménez, de Bruno Cardeñosa, etcétera, etcétera, los que llegamos hace muchos años a esto y nos encontramos un panorama muy distinto. Un panorama muy distinto no solamente por parte de la recepción del público, sino por parte de los que se dedicaban a esto. Que gente muy respetable, y lo sigue siendo alguno. Benítez está ahí sentando cátedra todavía. Fernando Jiménez del Oso fue mi maestro y mi amigo. Eran genios. Lo que pasa es que tenían una forma de hacer distinta. Pero tenían una forma de hacer distinta. Sí, cierto. Una forma de hacer, si quieres, más engolada, más sentando cátedra. Sí, más como siendo especialista, ¿no? Para un público más especializado, sí. Quizá, ¿no? Vosotros lo habéis aterrizado para todo el mundo, lo habéis acercado. Sí, y nosotros teníamos claro que, queríamos ser simplemente periodistas. No queríamos ser ni grandísimos investigadores, ni ser profesor o maestro o tal, no. O sea, oiga, yo soy periodista, me dedico a esto, yo lo cuento, ya está. Y luego que queríamos dignificarlo. Es decir, que en un programa nuestro, pues determinadas cosas que son manifiestamente estafas, en un programa no te vas a encontrar algo que era muy común en la época, oye, en las revistas de la época, los anuncios de videntes. Hombre, vidente del amor que te hace amarres y tal. Yo solía comprar mucho Enigmas y había una parte que estaba llena, bueno, todas las revistas. Todas. Había unas páginas que eran full, tarot, vidente. Decir, en días extraños, yo he tenido, iba a decir sustanciosas, no, he tenido ofertas económicas, de decir, oye, si me das un... No.
Lo siento, o sea, oye, que yo respeto mucho tu chiringuito, pero que no tiene cabida en mi formato. Claro. Me des lo que me des, o sea, porque eso es una cuestión, si quieres, filosófica. Sí. Y nunca lo llegamos a hablar generacionalmente. Es decir... Sí, sucedió. Sucedió porque todos teníamos más o menos la misma edad, veníamos más o menos con las mismas ideas, nos conocíamos, éramos amigos, etcétera, etcétera. Y hoy ha dado fruto. Te quiero decir, que probablemente hay gente cuyos triunfos asumo como míos o como de mi generación. Yo, por ejemplo, el que para mí ha sido y es el más dotado de nuestra generación, que es Javier Sierra, que ganase un premio Planeta, que tenga ahora mismo un reconocimiento como una figura importante dentro del mundo cultural, etcétera, etcétera. Sí, sin duda. A mí me llena de orgullo y satisfacción, que decía aquel. Total. Entonces, creo que Días Extraños, por ejemplo, que sea un podcast de referencia y que lo escuche tantísima gente, me llena más aún de satisfacción, como es lógico. Pero creo que al menos es un pago a una labor bien hecha, o al menos hecha con honestidad. Sí. Eso yo creo que es la diferencia. Entonces, sí, la gente se lo toma de otra manera porque se lo damos de otra manera. No tiene tanto temor a decir, sigo este tipo de contenido. No, o sea... Porque yo creo que también, además, no solo los habéis circunscrito al misterio, que sí, sino también una parte mucho más amplia de historia, de... Sí, mira, en Días Extraños ha venido hasta algún premio Príncipe de Asturias. En Cuarto Milenio es que ya habían ido como 3 o 4. Un montón de científicos. Sí, también eso es otra cosa bonita, es decir, antes había una reticencia. Oye, ¿un programa de qué? No, oye, ¿sabes? No voy porque me van a criticar. Pero al menos ya la gente sabe que efectivamente un programa de misterio es una cuestión absolutamente normal y que desde luego no te vas a encontrar un tío con una túnica haciendo de chu chu ni esas cosas, ¿sabes? El mítico Carlos Jesús. Sí. Entonces creo que ese estigma sí lo hemos lavado. Lo habéis vencido, sin duda. O sea, es así. Siguiendo tu trayectoria, yo sí que te recuerdo, y hablando un poco de Cuarto Milenio, que tú eras casi siempre, ¿no? Era la llegada del hombre que hablaba siempre de las teorías de la conspiración, ¿no? Y abusando de tu amabilidad, te voy a preguntar por cuáles son tus favoritas o tus preferidas. ¿Cuáles tienes ahí como...? A ver, esa pregunta me la hacen siempre y siempre me ponen en un aprieto, porque esto es como... ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Si te tuvieras que cantar por una, ¿cuál es la que más te llama la atención? La que tú dices... A ver, hay una que es evidente, pero porque ahí cambió todo. O sea, a gente a lo mejor más joven, y yo no lo viví, o sea, es anterior incluso a que yo naciese, pero gente a lo mejor más joven no puede valorar exactamente la importancia del asesinato de Kennedy. El asesinato de Kennedy cambió un país y le dio la vuelta como un calcetín. Algo como el fenómeno Trump no hubiese sido posible en la América anterior al asesinato de Kennedy, o si no se hubiese producido el asesinato de Kennedy. Porque lo que pasó fue que se engañó a un país entero delante de sus mismas narices y se les hizo comulgar con algo que todos sabían que era mentira. Absolutamente todos. Mira, hay ahora mismo es en HBO, sí, en HBO una serie buenísima, sobre todo porque lo que se cuenta es real como la vida misma, que es la de los fontaneros de la Casa Blanca. Los fontaneros de la Casa Blanca es una serie que cuenta la interhistoria, que es muy cutre, del asalto al edificio Watergate y de cómo los pillaron y de cómo se gestó aquello. Hay un personaje que es el que hace Woody Harrelson, que es Howard Hunt. Howard Hunt es probablemente el espía más brillante y más citado del siglo XX. El personaje de Tom Cruise en Misión Imposible, Ethan Hunt, se llama así por él. Inspiró el personaje del fumador de Expediente X, por poner otro ejemplo. Qué clásico. Es el tío que ideó y que ejecutó, y que luego Kennedy le dejó colgado de la brocha,
el asalto a Bahía de Cochinos. O sea, Howard Hunt, y eso en la serie queda, iba a decir insinuado, no, queda mostrado. Howard Hunt fue probablemente el tío que dirigió la operación del asesinato a Kennedy. Y es que no lo digo yo, lo dice él, porque él lo confesó en su lecho de muerte y no lo dejó escrito. Dejó una cinta magnetofónica que se puede oír, está en YouTube colgada. Un podcast. Sí. Llamó a su hijo, que también sale en la serie, por cierto, y le dijo, oye, tráete el cassette, que hay algo que me queda poco, hay algo que tengo que decir. Claro, y detalló exactamente, o sea, no es decir, no, nosotros matamos a Kennedy, y se murió. No, es una cinta de 1 hora detallando toda la operación. Proceso. Es decir, es algo que se sabe. Entonces, el público norteamericano, en ese momento, y ya efectivamente el Watergate fue el remate de los tomates, Norteamérica era una de las sociedades mejor socializadas del planeta. El patriotismo, el sentimiento de comunidad, un montón de cosas, hasta que pasan estas dos cosas tan seguidas y dicen, pero es que nos están engañando como a chinos. Y entonces empieza la génesis del conspiracionismo actual norteamericano, esto que ha llevado a QAnon, a cosas bastante aberrantes, y que ha llevado en el fondo a Donald Trump a la Casa Blanca, con un discurso absolutamente impresentable, pero que cala porque dice, oye, a lo mejor este tío tiene razón, porque se nos han engañado en esto y en aquello. Es cierto que la sociedad americana, ahora mismo cualquiera que la ve desde fuera, dices, wow, ¿cómo se puede creer determinadas cosas allí? Pero que tienes... y aquí también, claro, eso te iba a decir. Porque, mira, ahora que dices lo de aquí, y española, has dicho lo del asesinato de Kennedy, ¿algo en España que tú digas una conspiración? La clásica es otro magnicidio, el asesinato de Carrero Blanco, claro. A mí me hace mucha gracia porque es otra de esas cosas que es tan evidente y que hay documentación y que hay hasta es de sentido común que eso fue una operación de la CIA que se contó más o menos con la colaboración de ETA, pero que cuando pasas por la calle justo donde está el bombazo, hay una grieta perenne en el suelo. Todos los veranos eso se vuelve a reasfaltar. Todos los inviernos vuelve a salir la grieta. Eso como una cicatriz. Es una metáfora muy bonita de aquello. Pero, o sea, ahí había hasta un seguimiento de los explosivos. De repente aparecieron en la base de Torrejón, o mejor dicho, desaparecieron de la base de Torrejón, un cargamento de minas antitanque. Por arte de Birli Birloque. Por arte de Birli Birloque, en aquellas mismas fechas, que está perfectamente documentado, que está en la investigación con un juez de instrucción de por medio. Y luego está la historia, o sea, te vas a donde está esa grieta, te vas a la esquina, asomas la cabeza y ahí está la embajada de Estados Unidos. ¿Me quieres decir que 4 tíos excavaron un túnel durante semanas? Nadie se enteró. En las narices mismas de la... Mira, la embajada de los Estados Unidos, entre otras cosas, o sea, tiene todas las medidas de seguridad imaginables y más, pero entre otras cosas, precisamente para evitar eso, hay instalados sismógrafos. Claro. Hay instalados sismógrafos que detectan cualquier movimiento del suelo, no sea que alguien no venga por debajo. Y me estás diciendo que probablemente el sitio más seguro de Madrid ocurre precisamente eso. Ocurre precisamente eso justo a las horas o al poco tiempo de que Henry Kissinger había tenido una conversación con Carrero Blanco intentándole convencer de una serie de cosas, como que era que España tenía que tener una democracia liberal en cuanto se muriese Franco y que no obstaculizase, y que el señor Carrero Blanco le dijo, por aquí se va a París. Firmó su sentencia. Sí, claro que firmó su sentencia de muerte. Dijo, este tío es un estorbo. Dadle caña. Oye, y sé que es una pregunta como muy compleja, pero ¿quién está detrás de todo este tipo de teorías? ¿Qué hay detrás? Estos clubs como el Club Bilderberg tan absolutamente mitificados de gente súper poderosa que no se sabe, pero que en el fondo controla, que en cada caso es un mundo... Cada caso es un mundo. A ver, lo de los clubs y el foro de Davos y Bilderberg es una historia muy interesante.
pero que no, digámoslo así, no tiene un poder tan ejecutivo como la gente se cree. Tiene mucho poder, pero no es un poder ejecutivo de decir, esto es lo que hay, este es el orden del día, cada uno a su casa y a ejecutarlo. Es muchísimo más sutil. Cuando se ve JFK, hay un personaje que lo hace Donald Sutherland, que es la escena clave de toda la película. Donald Sutherland interpreta a un personaje que se hace llamar X. En teoría se cree que es el coronel Fletcher Prouty, que habría sido el garganta profunda en este caso, que le contó una serie de cosas, más o menos como en la película, al fiscal de Nueva Orleans. Y él decía, vamos a ver, es que nadie da las órdenes. Nadie dice, vamos a matar al presidente. Alguien sugiere algo, entonces alguien le dice a alguien que ponga en marcha una operación de por si acaso. El dinero no se sabe muy bien de dónde sale, todo es muy difuso. Y al final, si quieres tirar de un cable, no hay nada al otro extremo. O sea, no hay alguien que dijo, no, es que este dio la orden. No, la orden surgió de la nada. O sea, casi es como algo, ¿no? Es tan sutil que acaba siendo como un compendio de circunstancias que bailan al mismo ritmo, pero sí, que mira, no se sabe quién está poniendo la música o se lo pone todos a la vez. En el fondo es tan antiguo como la humanidad. En el fondo es como el asesinato de Julio César. ¿Quién dio la orden? Nadie. Todos le clavaron el puñal. Yo cuando hice lo del asesinato de Julio César siempre me acuerdo de Martes y 13 cuando lo hice. Pero es verdad, sí, sí. Es la sofisticación de eso. Es decir, en aquella época no había empresas interpuestas, ni contratistas, ni asesinos a sueldo, ni nada por el estilo. Entonces decían, hay que matar. Claro, alguien de repente dice, hay que matar a César. Pero no vamos a matar. No, hay que matar a César. Era una corriente de toda la gente que estaba en su entorno, básicamente. Y entonces se juntan 10 o 12 y matan a César. Pues ahora... Es como que funcionara un grupo de personas como un ente individual, ¿no? Como... Sí, pero al final, incluso en nuestra historia tenemos casos, es decir, el GAL. El GAL es el caso prototípico. ¿Dio un presidente del gobierno realmente la orden de decir hay que montar esto? ¿O simplemente se lo sugirió a alguien que a su vez se lo sugirió a otro, que a su vez buscó una serie de personajes de dudosa reputación y más que dudosa eficacia, evidentemente, para ejecutarlo? Es como el teléfono. Se puede realmente... ¿Hay un señor X realmente en el GAL? Eso es el... O sea, existe. Y no estoy dudando de dónde salió el tema, sino si realmente puedes tirar de un hilo hasta llegar a alguien. Podría ser como el teléfono escacharrado, pero a la inversa. Sí. En este caso funciona el teléfono para bien, no para mal. El mensaje acaba perfeccionándose, no distorsionándose, ¿no? Sí. Podría ser un poco... Pues es curioso. Te iba a preguntar por una cosa que yo a título particular siempre he tenido curiosidad. Y en el fondo va de una conspiración y de un escritor que antes mencionaba, de JJ Benítez, a quien tuvimos el gusto de entrevistar hace mucho tiempo, que son sus caballos de Troya. Ya sabes que el caballo de Troya al final de lo que va es de ejército norteamericano, ¿no? La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, ¿no? Que la inventan y la utilizan, ¿no? Yo cuando hablé con JJ tuve ocasión de preguntarle, ya sabes que él siempre... sostiene que eso no es una novela en el fondo. Pero en el fondo tiene, o sea, tú lo lees y dices, coño, ¿qué sentido? Tiene bastante sentido, ¿no? Lo que pasa es que es complicado, ¿no? Yo te pregunto por tu opinión al respecto de, que además sé que las conoces bien, de esta novela de Juanjo. ¿Crees que tiene un sentido también... Desde el punto de vista o sea, esas fuentes de las que bebe el ejército americano, conspiración, es como un envoltorio que le puso, porque en el fondo la fuente venía por otro lado? No lo sé. A ver, yo sí que se lo he dicho, o sea, no es ningún secreto, a Juanjo lo conozco. Yo sí creo que es una novela y una saga. Una saga y una saga magnífica, o sea, una de las mejores cosas que se han escrito en muchísimo tiempo. Que probablemente, a ver,
Juan José Benítez es una persona que ha manejado información privilegiada. Sin duda. Ha manejado mucha información privilegiada y ha dado información privilegiada para favorecer a otros investigadores y ha sido muy generoso repartiendo, o sea, compartiendo su información. Que parte de eso esté reflejado en sus libros, por supuesto. O sea, que lo de la máquina del tiempo y todo, a mí se me hace un poco de bola. Que oye, a lo mejor puede ser, ¿eh? Sí. O sea, tampoco lo descarto. Pero ya te digo, eso no le quita ni un ápice de mérito. Y por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa que yo digo siempre. Es decir, ahora mismo estamos como locos con el ChatGPT y con el Midjourney y la inteligencia artificial y patatín y patatán. A ver, vamos a lo que vamos. Cualquier tecnología que trascienda al ámbito civil, hace 15 años que la disfrutan los militares. O lo mejor dicho, los militares estadounidenses. Exacto. O incluso ampliemos, los militares estadounidenses y chinos. Eso es así. Eso sí. O sea, lo que ahora mismo puede estar haciendo el Pentágono o lo que ahora mismo está cociendo el Ejército Popular de Liberación chino, no tenemos ni idea. Y probablemente lo veríamos en una película de ciencia ficción y digo, anda ya. Pues como dirías, anda ya, hace 10 años y te dicen lo de Midjourney. De que te va a contestar así, de verdad. Estamos locos. Es cierto. Pues, entonces, viéndolo desde ese marco, cualquier cosa es posible. Oye, hablando de China y Estados Unidos, realmente es esto que dicen algunos, la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Claro que ha empezado, pero no ahora. La Tercera Guerra Mundial lleva mucho tiempo desarrollándose. Lo que pasa es que es una guerra sin sangre, o mejor dicho, sin sangre de los contendientes, porque hay cosas como efectivamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Es una guerra con armas sucias, es decir, el Brexit fue un episodio de la Tercera Guerra Mundial. ¿No? Debilitemos Europa, ¿no? El ascenso de Donald Trump ha sido un episodio de la Tercera Guerra Mundial. Las revoluciones en los países árabes, Egipto, etcétera, han sido un episodio de la Tercera Guerra Mundial. La expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia es evidentemente otro episodio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y hacia dónde crees que desemboca esto? Si tuvieras que hacer de futurólogo. Esto hace una guerra eterna. Es decir, la Tercera Guerra Mundial no la vamos a ver acabar. ¿Pero que va a afectar a las personas de a pie, sí, claro, como tú y yo? Digo, sí, de forma directa y tan tangible como en el pasado, o de otra manera. No, o sea, vamos a través de empobrecimiento. No vamos a vernos como los refugiados de Ucrania. Pero sí nos va a afectar. De hecho, nos está afectando. Mira, la desestabilización de Europa. Aquí lo estamos viviendo, el proceso de polarización social y política está financiado sobre todo por Moscú. Moscú da pasta a los nacionalistas, Moscú da pasta a la extrema derecha, Moscú da pasta a la extrema izquierda, y cuanto más barullo montes, más mejor pasta te da. Y no solamente te da, y si fuese solo pasta, pues oye, la historia es el soporte, digámoslo así, desde el punto de vista de las redes sociales. Es decir, de repente un señor, sea de extrema derecha catalana o nacionalista o ultranacionalista vasco o de extrema izquierda madrileña, de repente suelta un discurso que sea lo más desestabilizador, lo más chungo posible, y ya se ocuparán desde San Petersburgo de que salgan 12.000 bots a hacer los trending topic. Sí, totalmente. Entonces, claro que nos está afectando. Y viene de allá casi siempre, ¿tú crees? Siempre de Rusia, porque también se hablaba de países árabes también que financiaban. Sí, bueno, los países árabes hacen la guerra por su cuenta y a su modo. Es decir, a fin de cuentas, a lo que está sobre todo los árabes, los de Arabia, es a la promoción del salafismo, que es su forma de entender el Islam, y eso puede ser más desestabilizador, aquí menos, pero por ejemplo, en Marruecos es un problemón. O sea, Marruecos tiene un problemón con eso, un problemón gordo. O sea, un problemón equivalente a lo que podía haber sido ETA en su momento para nosotros. O sea, un problemón.
y aquí en Europa bastante menos. Ya veremos cómo se va desarrollando. Tirando por ahí, ¿cómo nos va a afectar? ¿Qué opinas de esta gente que ¿no? Los preppers, ¿no? Los preparacionistas? ¿Por qué esa tendencia también? ¿Por qué esa tendencia y sobre todo tendencia entre la gente más pudiente? ¿Es una moda? ¿Tiene un sentido real? Pero porque el ser humano tiene llamada de vacío. Miramos hacia un precipicio y nos da por tirarnos. Lleva pasando desde el año 1000. O sea, casi cada 100 años o cada X generaciones, todos han pensado que su momento era el fin del mundo. O sea, tengo un libro no publicado, porque además se publicaron muchos sobre aquello en aquella época, y dije, pues tampoco aporta gran cosa. El efecto 2000 y todo esto, sí. Así que se quedó en un cajón. Pero tengo un libro escrito sobre las profecías del fin del mundo. Sobre profecías del fin del mundo no cumplidas. Y hay cientos. Y hay algunas situaciones muy chuscas y muy de tirarse por el suelo. Sí, sí. En el siglo XVI, en el siglo XIX, las historias de los testigos de Jehová ya estos llevan retrasando el fin del mundo cada 10 años. O sea. Yo recuerdo a ese respecto que tú dices, la mítica La Rosa de los Vientos, el programa que hacían todos los años, las 4 Cs, que iba sobre profecías que iban a ser ese año que no se iban a cumplir. Y había miles, era tremendo. Entonces, claro que pensamos que esta va a ser la generación del fin del mundo. No, nos vamos a equivocar como siempre. Y si no... mira, hay una cosa que siempre digo, pero ¿qué manía es esta de profetizar el fin del mundo? Si aciertas, no va a quedar nadie para agradecértelo. Y si te equivocas, va a estar todo el mundo diciéndote que eres tonto. Pues tiene verdad, tienes toda la razón. Es uno de los peores negocios del mundo. Totalmente. Santiago, antes de pasar a la siguiente parte de nuestra entrevista, te voy a lanzar esta última pregunta. Yo sé que has tocado siempre temas y además los tocas con total naturalidad, a tumba abierta, dices tu opinión, no tienes temor a expresarla. ¿Te has sentido alguna vez amenazado por alguna de las afirmaciones que has hecho o inquieto por algún motivo al respecto? No, una vez, la única vez que he tenido cierta prevención, yo escribí un libro hace tiempo que se llamaba Hemos Vuelto, que además es de los libros míos que más me gustan, porque es un libro que estaba por escribir y tuve la fortuna de escribirlo yo. Luego no se vendió nada, las cosas como son. Pero nadie había escrito una historia del nazismo desde exactamente el momento de la muerte de Hitler hasta nuestros días. Claro, una de las cosas que quedaban manifiestas es que los neonazis, los supremacistas blancos estadounidenses, la extrema derecha europea actual, no es algo que surja por generación espontánea, como los champiñones. No, es que hace 10 o 15 años... No, hay una sucesión, o sea, hay un correlato de personajes, de dinero, de ideológico, etcétera, etcétera, que lleva una sucesión continua y lo demuestro en mi libro. Y dices, o sea, igual que no se podía tirar antes, puedes tirar de un hilo hasta llegar al búnker de Berlín. Puedes tirar de un hilo perfectamente. De este personaje me lleva a este y al mismísimo Führer. Ahí sí recibí algunas amenazas. Sí. Tampoco te creas que no fui ni a denunciar. O sea, no me lo tomé demasiado en serio. O sea, venía por descontado con el libro. No, y ha sido la única vez, en serio. Bueno, pues oye, eso está muy bien. Esta era la última, pero como me la has puesto a huevo, y del búnker de Berlín, ¿el Führer caput o se escapó? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Mira, hay un señor, hay un investigador, Abel Basti, argentino, que ha dedicado toda su vida a investigar la posible fuga de Hitler a Argentina, precisamente. Pasando por España, por cierto. Fueron muchos nazis los que fueron. Muchísimos. Bueno, pasando por España, muchos. Ya sé que vosotros sois del ámbito madrileño. La sede de Odessa en Madrid
era el restaurante Horcher. Mira. Horcher... ahora muy famoso y muy conocido. Sí, es un magnífico restaurante. Sin duda. Horcher había sido el cocinero de referencia de Hermann Göring. Y de hecho se trajo allí pues todas sus recetas y hasta la cubertería. Se dice que había hasta una cubertería con la que había comido Hitler y tal. Qué bueno. Y al parecer, pues llegaban los alemanes a Madrid y en la trastienda de Horcher era donde se hacía todo el papeleo. Pero bueno, ahora al que se me ha ido el hilo ha sido el Führer. Bueno, pues Abel Basti está, si lees sus libros y hablas con él, está convencidísimo. O sea, bueno, que él esté convencidísimo tampoco aporta nada. Tiene el suficiente volumen de pruebas como para convencerte a ti. Sí. Es decir, como para decir, pues no es tan descabellado. No es tan descabellado. Y si no nevero, ventrovato. Pero, quién sabe, mira, eso es una cosa cierta. Stalin estaba convencido de que Hitler se había escapado. Información privilegiada tendría. Yo creo que tendría. Y el FBI en los años 50 tenía a Adolf Hitler entre su lista de los más buscados a nivel interno, pero estaban las típicas fotografías de con bigote, sin bigote, mayor, con gafas, con melena. Es que es muy significativo, ¿no? Que nos encontrara al final. Pero bueno, oye, sí, es uno de esos misterios que quedan. Es uno de esos misterios que quedan. Bueno, pues muchas gracias por este rato inicial, Santiago, pero ahora vamos a pasar a otra sección con un poco más gamberra, un poco más divertida. Venga. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas kilómetro cero. Y ahora conozcamos el lado más personal de nuestros invitados en la sección Mi Primera Vez. Bueno, pues seguimos con Santiago Camacho y ahora vamos a una sección que tenemos que dar la bienvenida a David Gons. David, buenas tardes. Buenas tardes, encantadísimo, Santi. Igualmente. Te voy a preguntar cosas como se llama Mi Primera Vez la sección, primeras veces de tu vida y luego alguna otra cosilla. Así que lo primero es tu primer sueldo, la primera vez que ganaste dinero haciendo lo que sea, ¿la recuerdas? ¡Ostras! Mi primer sueldo, sí. Sí, la recuerdo. Y fue haciendo algo delictivo, además. Porque voy a decir el pecado, pero no el pecador. Porque yo le escribí la tesis doctoral a uno de mis profesores de la facultad. Y luego no solamente me compensó económicamente, sino que me dio trabajo después. Ostras. Pues mira, sueldo y premio. Fíjate. Pero vamos, que también tiene sus narices, ¿eh? Y tanto. De hecho, otros alumnos le hicieron toda la investigación. Entonces él me dio todo el bloque de la investigación y venga, yo le di forma. Tira y hazme la tesis. Oye, un tío listo, ¿eh? Sí. Unos le investigaban y Santiago hacerle la tesis. Y sin decir cuánto, estaba como bien. Fue una de hecho era una propinilla en ambas cosas porque era un trabajo a media jornada en el que luego tuve y tal. Pero oye, para un estudiante era de puta madre. Por proponer yo hacer un índice. ¿Es verdad? Aunque te digo las páginas que son. Oye, antes has dicho que eras músico y te quería preguntar yo por una teoría que siempre me gusta a mí, que es la muerte o no muerte de Michael Jackson. A ver, hay quien dice incluso el asesinato de Michael Jackson. También. Michael Jackson fue la punta del iceberg de lo que luego fue un problemón, que ha sido la adicción a los opiáceos, a los opioides, mejor dicho, y a los fármacos en general. Es decir, en Estados Unidos ahora mismo tienen ese problemón a niveles salvajes. Yo que conozco bien el país, es que lo entiendo, porque es que tú te vas a comprar una aspirina y son exactamente del mismo tamaño, pero a lo mejor tienen de principio activo 3 veces más que lo de aquí. O sea, igual que todo es más grande, que dices, los botes de ketchup son enormes, las hamburguesas son gigantes, todo es más, y efectivamente las medicinas. Y en un momento dado a los médicos les dio por recetar cosas muy fuertes y muy adictivas para cosas que da un dolor. Y entonces dicen, no, como el paciente en realidad es mi cliente, porque no hay una sanidad pública, mi paciente es mi cliente y el cliente siempre tiene razón y al cliente hay que tenerle contento y además tengo
al visitador médico de la farmacéutica que me está untando y me va a mandar de viaje a Punta Cana, pues entonces le receto esto y todos están contentos y yo me voy de viaje a Punta Cana. Michael Jackson tenía un médico directamente para chutarle todo lo que pidiese. Y es exactamente lo mismo que le pasó a Prince un poco después. Y todo eso al final es la cara de un problema social gigantesco en Estados Unidos, tan gigantesco que ahora mismo San Francisco, que era una ciudad preciosa, que era una ciudad acogedora, que era era una ciudad modélica, ahora mismo San Francisco es el nuevo Detroit. Es una ciudad invivible, lleno de zombies por las calles, literalmente, y es a causa de eso. Además, está investigando que siempre ha tenido como mucha depresión interna Michael Jackson, pero es porque como él dejó de un día para otro de ser negro a ser blanco, empezó a jugar fatal al baloncesto. Puede ser. Jugaba fatal, no metía una. Y eso, claro, pues opiáceos. No hay otra salida. No, a ver, la personalidad de Michael Jackson es también... Porque él decía que su transición había sido natural. O sea, era el único... Me desteñí. Sí, o sea, no, oiga, no. Natural, muy natural, no apuntaba, ¿no? No. Ciertamente era... Oye, hablabas de Prince, de Michael Jackson. ¿Cuál ha sido tu primer ídolo? ¿De la música, un actor o de lo que sea? No, en la música, mira, acabamos de citar a uno y están todos muertos, oye, qué mala pata. Pero probablemente las dos personas que más he admirado en el mundo de la música sean Prince y Kurt Cobain. Además, es una cuestión generacional, es decir, el auge del grunge y el auge de Prince me pillaron en la facultad con la tesis. Con la tesis y con dinerito en el bolsillo para ir a los conciertos. Y la verdad es que yo creo que ambos... Kurt Cobain ha sido más reconocido que Prince, probablemente. O sea, la contribución de Prince al mundo de la música siempre se ha minusvalorado. Posiblemente porque Prince tuvo una producción muy grande de música, entonces, pues, como le salía con esa facilidad, pues parecía que tenía como menos mérito, ¿no? Pero yo creo que son dos de los grandes genios que ha dado la música en el siglo XX. Y volviendo otra vez a las teorías conspiranoicas y tal, tú que tienes como todas ahí un poco en la cabeza, ¿te pasa como a los padres que son médicos, que a lo mejor le duele algo al niño? Todo va a ser, si te duele aquí y tal, ¿a ti te pasa que escuchas un ruido en casa y dices, es el carnicero de Kansas? Porque por sonido... Pues eso que has dicho no es ninguna tontería, porque es un peligro de los que nos dedicamos a esto. A nosotros nos han estudiado hasta los neurocientíficos. Y un estudio llegó a la conclusión que me parece muy acertada de que la gente que cree, y no ya te digo los que se dedican a ello profesionalmente, la gente que cree en las teorías de conspiración se caracteriza porque tiene una tendencia natural a ver patrones en las cosas. O sea, de repente no creen, es gente que por naturaleza no cree en las casualidades, sino que entre A y B intentan averiguar qué pasos se han dado. Y no les vale simplemente porque sí. Entonces, eso y la paranoia son dos cosas que hay un tabique muy fino separándolas. Y bueno, sí es un peligro. De todas formas, yo siempre he dicho que la paranoia no es más que el estado más alto de la alerta. Lo cual tampoco... Una suave paranoia no es... No viene mal. No es algo especialmente desaconsejado. Otra vez con primeras veces, ¿tu primer amor es así infantil, como tan puro, lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. De una mujer mayor que yo y... ¿Mucho mayor? 10 años mayor. Bueno. Yo era un adolescente y esta mujer, por razones... Primero por la diferencia de edad en aquel momento, estaba buenísima, una pelirroja impresionante. Y la verdad es que luego, otros 10 años después, tuvimos algo.
O sea que no está nada mal la historia. Acaba bien la historia. No, ya te digo. Siempre que preguntamos esto, siempre pasa una cosa así. Siempre al final se casa con ella o es verdad. la chica consigue. Siempre hay un final feliz. Sí, es verdad. Menos mal que no me preguntáis a mí. Volviendo otra vez, teorías conspiranoicas. Se te quedan muchas en el cajón. Llevas 7 años haciendo un programa y no has hablado de lo que está en España candente, que es si Carlos Sobera y Carlos Arguiñano son la misma persona. ¿Quién sabe? Tú que trabajas en televisión, ¿los han visto juntos? No, ¿ves? Eso pero también está lo de donde el Jordi Hurtado, elixir de la juventud o pacto con el diablo. Terrible. Eso te da posible. Eso es Bueno, terrible. también está en la 2, que a lo mejor no tiene HD. Eso desgasta poco. Claro. Oye, a lo mismo es eso. Lo mejor es que cuanto más gente te ves, más te desgastas. Sí, porque Pedro Piqueras está ya el señor que... Sí, sí. Y Matías Prats, se verá que es informativo. Eso era lo que creían los indios americanos, que decían, no nos hagas fotos porque nos robas el alma. Es verdad, Sí. es verdad. Ostras, qué chulo. Cierto. No, pues no tenía ni idea. Bueno, yo te voy a hablar de otra teoría española que está en la calle, que son las grandes corporaciones, que sabes que están como se dice, se habla, que dominan un poco todo. Uh-huh. No sé, Balay, Decathlon, Sí. Primark. A mí no me entra en la cabeza Día. como cada vez que yo pongo una lavadora me desaparece un calcetín. Eso. ¿No crees que hay una cierta vinculación entre...? No, los calcetines tienen una tendencia a irse a otras dimensiones que está por estudiar. Pero, Ahí hay un libro. pero te voy a contar una anécdota 100% real. Voy a casa de una amiga, que la cosa se va complicando. No sería la pelirroja. No, esto fue años después y también acabó bien. Bueno, acabar acabó mal, pero en aquel momento bien. En aquel momento bien. Y bueno, pues pasa lo que tiene que pasar y pasé la noche en su casa. Y yo tenía que trabajar al día siguiente. Pues cojo mi ropa y los calcetines. No hay calcetines. Pero bueno, ya los buscaré. Ponte esto, porque encima yo tengo un problema que es que soy muy delicadito y tengo que llevar calcetines sí o sí. O sea, no puedo ponerme el calzado sin calcetines porque enseguida me salen rojeces y alergias y cosas de estas. A mí me pasa igual. Y entonces me dan unos calcetines como de ganchillo, de estos pues, de chica, ya sabes. De macramé. Sí, una cosa muy extraña. Bueno, pues con eso me fui rezando con que nadie se Con fijase. transparencias, ¿no? Sí, rezando con que nadie se fijase. Bueno, los calcetines no aparecieron jamás. La relación se acabó. Y años después me encontré a esa chica en un sitio y le dije, oye, mira, se quitaron los muebles, se pintó esa habitación, o sea, ha estado vacía del todo y no aparecieron jamás tus calcetines. Ostras, Oye, pues... O sea, lo de los calcetines, hay un duende de los calcetines, estoy convencido. Y ya, por último, quería preguntarte si sabes quién es el vecino que tira canicas a las 4 de la mañana siempre. Sí. ¿Sabes quién es? Sí, lo sé. Se llama... Si se puede contar, ¿eh? Porque... Se llama cavitación. Por lo visto es un efecto... Un físico te lo sabría explicar de puta madre. Pero es un efecto que tiene que ver con las diferencias de presión en las cañerías y tal, cuando se abre, se cierra un grifo o no sé qué leches, pero que se forman unas burbujitas y es lo que hace ese ruido. Y efectivamente... dices, no, el ruido es calcado a la caída de las canicas, pero tiene una explicación física. O es lo que nos quieren contar. También. El grupo Bilderberg. Claro. Pues nada, hasta aquí mi primera Bueno, vez. David, gracias por las preguntas. Ha sido bueno, ¿eh? Sí. Suele ser más gamberro, pero yo creo que ahí ha dicho... No vaya a ser que estos temas de misterio es que es un poco cagón con esto, ¿eh? No te creas. Venga, gracias, David. Nada. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. A continuación, sometemos a nuestros invitados a nuestro test madrileño Las 12 Campanadas. Bueno, pues seguimos con Santiago Camacho y finalizamos la entrevista, siempre con nuestro test madrileño Las 12 Campanadas, ¿vale? Tú eres un hombre de Madrid. ¿De dónde eres, por cierto? Nací en el barrio de Universidad, me crié en Argüelles, viví buena parte de mi infancia en Moratalaz y desde que me casé vivo en Canillejas.
Vamos, que has dado la vuelta a Madrid, sí, prácticamente. Bueno, pues entonces te va a resultar extraordinariamente fácil. Es un test que hemos personalizado un pelín para ti, solo con 2 preguntas, ¿vale? Pero un test, bueno, para que nos digas que te gusta y también que nos pueda recomendar algo, ¿por qué no? El sitio más bonito de Madrid. El sitio más bonito de Madrid. Uf, hay muchos. Es difícil escoger. El Capricho es un entorno delicioso. Sin duda. Y yo creo que es un sitio para perderse, sobre todo ahora que ya vuelve a hacer bueno, antes de que haga mucho calor, eso sí. Sí. Pero es un entorno inspirador donde los haya. Sin duda que sí. Un lugar para comer bien. Un lugar para comer bien. Las Bravas. Las Bravas cerca de Sol, pero las Bravas de verdad, donde lo inventaron. Vale. Aunque el sitio precisamente que está en Quintana, en la calle Alcalá, que es súper mítico. El Docamar se llama. Creo que sí, que hacen una salsa propia, ¿no? Sí, y que la comercializan. Buenísima también. Sí. O sea, no desmerece en absoluto, Cierto, todo lo contrario. Cierto. Y además, efectivamente, te puedes comprarte la botellita de salsa y llevarte a la casa. Sí, yo estuve una vez y la verdad que me gustó mucho. Pues yo creo que se llama así, no lo tengo claro, pero creo que sí. Vale, ¿dónde te esconderías en Madrid para que nadie te encontrase? Hombre, en mi casa eso no tiene mucho mérito. Pero si tuviera que esconderme en algún sitio para que nadie me encontrase, el Retiro da para mucho. O sea, de repente te fundes con el entorno. Sí. Es un sitio donde directamente puedes estar a no estar. Estar fusionado. Y hay zonas que la gente no transita, porque hay sitios súper míticos al Retiro que anda todo el mundo. Yo me lo conozco muy bien. Pero hay zonas que no va nadie. Yo me lo conozco muy bien porque era donde iba a hacer pellas. Sí, y que además, Entonces buscabas esos sitios en concreto donde no te notaba nadie. Yo hacía unas pellas muy raras, porque yo directamente es que ni iba a clase, o sea, tuve una época extraña en mi vida, luego conseguí encarrilarlo más o menos, y lo que hacía era, cuando mi familia estaba convencida de que yo estaba en el instituto o en el colegio, donde fuese, era que me iba a la Cuesta de Moyano, me compraba un libro y me iba a leerlo en Banco del Retiro. Bueno, tampoco ibas a delinquir entonces, no, tan mal. Todo lo contrario, o sea, pero además eso lo tenía bastante recorrido y efectivamente conozco algunos rincones que no va casi nadie y que puedes pasar tranquilamente una mañana con un libro súper tranquilo. Sí. En la época en que todavía había ardillas, pobres ardillas. Bueno, yo he visto no hace tanto, Fíjate, lo que pasa es que sí que es cierto que es muy difícil de ver, pero he visto no hace tanto. Dice la leyenda que las ardillas se estresaron porque las correteaban los perros, lo cual tiene su cierta lógica, claro. Pero, coño, eran súper... Yo he dado de comer a las ardillas, se te llegaban, eran súper descaradas. Sí, yo he visto, a ver, te digo, no hace tanto, pero sí que puede que haga por lo menos 10 años, porque eran mis sobrinitos muy pequeños, sí, y una ardilla ahí mismo, vamos... Eran súper pero me sorprendió. Se te subían, si te veían amigable y que les dabas cosas, se te llegaban a subir. Sí, sin duda que sí. Vale, una tarde cultural. Una tarde cultural, la obvia, si es que lo tienes todo a mano. Prado, Thyssen, Reina Sofía. Sin duda. Por el orden que quieras. Total, sí. ¿Lugar favorito de Madrid para buscar el misterio? ¿O dónde encontrar algo misterioso? Hombre, hay uno que está a la vista de todo el mundo. Y es en el Retiro, precisamente, la estatua del ángel caído. Entonces, que ya de por sí clásico. Haya una de las pocas estatuas, que yo creo que debe ser única, en el mundo, en Madrid, en un parque público dedicada al diablo, dices, oye, tienes o aquel. Pero, si buscas una cosa en el suelo, hay... Por todo Madrid están repartidas unas chapas de bronce en el suelo, como chinchetas, que la gente se pregunta qué son, muchas de ellas. Esto lo ponen los topógrafos para medir, como punto de referencia para las alturas, las cotas topográficas y tal. Bueno, pues si vas justo a esa, es que la estatua está a 666 metros sobre el nivel del mar. Que ya es un número curioso, un número curioso para esa estatua. Oye, pues... fíjate, seguramente esto sí que es leyenda urbana, pero yo había oído a este respecto que el que
puso ahí la estatua, no sabía que era esa la altura. Probablemente, y a veces se dan esas casualidades. Y claro, me parece una casualidad como muy estrambótica, porque, ¿no? Pero bueno. Y luego hay, ya mucho más macabro si lo quieres, la estación de metro de Tirso de Molina. Siempre de pequeño había dos sitios que a mí me asustaban, o sea, que directamente me daban miedo. Uno era el Galerías Preciados de Arapiles, que luego fue el Corte Inglés de Arapiles. Y a mí, ahora mismo, un centro comercial me gusta más que un tonto lápiz. Sí, pero cuando eres un enano... Y cuando eres un enano más... No, cuando eres un enano... ¿Te gustaba? Pero ese no. Claro, cuando fue la fusión con el Corte Inglés y lo compraron y tal, el Corte Inglés hizo reformas. Sacaron un cementerio de ahí. Estuvieron semanas sacando huesos. Pues también me asustaba la estación de metro de Tirso de Molina. La única. O sea, no sé por qué. Cuando me empecé a dedicar a esto, descubrí que cuando se excavó, descubrieron otro cementerio, pero en este caso no trasladaron los huesos. Uh-huh. Los huesos están debajo de los andenes. O sea, que tú sentías que tenías esa percepción y no sabías por qué. Sí, de ese temor, ¿no? Y que luego obviamente las has asociado a esto. Qué curioso. Así que cuando te paseas por el andén de Tirso de Molina estás paseándote por encima de un montón de tumbas. Qué fuerte, qué fuerte. Te iba a decir que depende hoy en día, depende al día y la hora a la que vas al metro de Tirso de Molina, también da miedo, sí. Y no por no por el cementerio. Pero sí que es cierto, oye, y entonces sí que has tenido ¿tienes algo ahí o crees que tienes esa sensación de sensorial, sensitiva? Yo creo ¿Tienes esa percepción en alguna ocasión más? No creo que sea mérito mío, creo que es mérito de los sitios. Uh-huh. Es decir, porque concretamente, esto lo he hablado con mucha gente, y vas por la línea 1 y de repente Tirso de Molina tiene algo especial, como que se come la luz, no sé, dices, es algo... si tiene la misma iluminación que en todos sitios. Tiene algo raro, y además lo detecta mucha gente. Y yo creo que es una especie de egregor del sitio, de impregnación, de lo que sea que nuestra parte más animal lo detecta. O sea, igual que los perros hay determinados sitios donde no quieren entrar ni locos, igual que de repente los gatos se quedan mirando al infinito como si estuvieran viendo a alguien y dices, ¿pero qué está haciendo el puñetero gato? Pues nosotros evidentemente no lo hemos perdido todo con la evolución, y probablemente nos quede parte de eso. Seguro que sí. ¿Canción que te recuerde a Madrid? Canción que me recuerde a Madrid. Iba a decir, pongamos que hablo de Madrid, pero es que es tan obvio. Yo creo que esa ya nos la han tirado, de las 10 veces que le hemos preguntado, han tirado por ahí. Venga, la de Loquillo, la de las calles de Madrid. Ah, bueno, bien, muy bien. ¿Cibeles, Neptuno u otra fuente para celebrar? ¿Para celebrar? ¿Eres futbolero o no? No. Con lo cual me da exactamente igual, pero... A mí yo siempre he sido más de Neptuno, fíjate, pero por la estética, ¿sabes? O sea, y porque me gusta más la estatua en sí mismo, pero vamos. Bueno, nos quedamos con Neptuno entonces. Y si no, la fuente de los delfines, que no va nadie ahí a celebrar nada, pues me la quedo yo. Es verdad, venga, pues muy bien. ¿Has bailado un chotis alguna vez? Nunca. Nada, ¿no? Soy un madrileño. ¿Y lo has intentado? Soy un madrileño fatal. ¿Te has comido las uvas en la Puerta del Sol alguna vez? Casi. ¿No te dejaron entrar o qué? No, porque a veces no lo digo en serio, porque a veces es imposible el acceso. Fui con un amigo y no sé por qué al final no llegamos a tiempo. Iba muy pedo de todas formas. Pero iba tan pedo, Dios me disculpe, pero llevábamos petardos, que también es muy típico, y de la poca edad. Y pasábamos por delante del Congreso y se emperró en que quería poner un petardo en la boca de uno de los leones. Y digo, ¿no hay huevos? Frase mítica, frase mágica, esa sí que es mágica. Esa es mágica. Y entonces se cruzó la calle y se fue y estuvo como 20 minutos debatiendo con un policía a ver si le dejaba. Y él, esto es loco, o sea, tú imagínate un recuerdo a los agentes de policía, sobre todo en fechas tan señaladas. Total. Que tienen de la paciencia que tienen que tener en sí, y recuerdo que acabamos esa noche
en un maratón de películas de Kubrick en el Cine Ideal. Madre mía. Que por cierto... Amanecer de 1 de enero viendo sí, Kubrick en maratón. Efectivamente. Y de hecho ahí recibí la primera ovación fuerte de mi vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Pues estábamos viendo el Resplandor. Que pues ya era avanzadita el maratón de películas. Y había y a mí me pilló mal cruzado. Y me levanté y dije: ¿te quieres callar de una vez, hijo de la gran puta? Y de repente todo el silbidos, tal. Ese fue un momento... Te salió del alma. Sí, un momento de gloria. Y se cayó el tipo, por cierto. Qué bueno. Es una sensación que yo creo que a veces... La primera ovación de mi vida. Esa sí que no la olvidaré. Es nunca. Irreprimible, sí, ¿verdad? Sí. Te iba a decir, alguna anécdota o situación curiosa que te haya pasado en Madrid, pero esta está muy bien. Yo creo que la podemos dar por buena. Un sitio poco conocido de Madrid que llevarías a alguien, si tuvieras que hacer de anfitrión. A las Cuevas de Sésamo. ¿A las Cuevas de Sésamo? Sí. Ajá. Cuéntanos algo más de eso. Es un local mítico que está en la zona centro. Uh-huh. y que tiene mucho sabor. Ahí durante todo el siglo XX han ido escritores, músicos. Hemingway probablemente estuvo ahí, y si no, pues estuvo también. Pero vamos, era sitio de tertulias, era el sitio canallita de antes de existir los sitios canallitas y tal. Estoy hablando de los años 40. O sea, era el Café Gijón en canalla. Sí, estoy hablando de los años 40, los años 50, etcétera, etcétera. Y ahí hay un piano. Y también recuerdo una noche que ¿en qué hora? Fui con unos amigos y uno sabía tocar el piano. Y el piano está ahí. ¿Qué quiera que lo toque? Efectivamente. Y acabamos el piano y yo, él tocando y yo cantando tangos. Bien. Que entonces me dio por ahí. Era la época en que estaba de moda Malevaje y yo me lo sabía todos los discos de estos. Y sí, fue otra anécdota para ¿Recibiste ovación? Ahí recibí ovaciones mucho más matizadas, sí, o sea, por educación y tal. Pues decía, joder, borracho ya que se calle de una vez. Oye, y por último, ¿qué tiene Madrid que no tiene otra ciudad? Madrileños, y no es una perogrullada, es decir, los madrileños, no sé por qué, hay cierta fama de que causamos cierta animadversión en otros sitios. Nos tiene envidia, dirá alguno, pero la forma de vivir de esta ciudad es muy especial, y no es por entrar en los tópicos de que aquí se recibe a todo el mundo, de que nadie es extraño, es una forma de ser, de ir muy a lo nuestro y no meterse mucho en lo del vecino, lo cual se agradece. Es una ciudad muy, muy, muy tradicionalmente tolerante, muy tolerante. Es mi amorcito, o sea, pues yo aquí, o sea, muchas veces hay un sitio que yo adoro, que es Tenerife, y es mi segunda patria. Pero yo reconozco que yo soy de aquí, o sea, yo me entiendo aquí con el asfalto, con los semáforos, con los árboles de las calles. Coño, hay árboles, te quiero decir, probablemente creo que es la segunda ciudad de Europa con más árboles. Eso se agradece, y cuando salgo aquí digo, ¿dónde están los árboles? Es verdad, en mi calle, que es una calle de un barrio que no es nada céntrico ni nada por el estilo, hay un mogollón de árboles. Eso te alegra la vida mucho. Sin duda que sí. En fin, que soy un enamorado. ¿Qué es tu amorcito? Sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Santiago, te agradecemos un montón que hayas venido a Resurgir de Madrid a charlar con nosotros este buen rato, que ha sido muy divertido. Espero que a toda la gente que nos escuche, que nos vea o que nos lea, les parezca lo mismo, y honrados, y vuelve cuando quieras. Un verdadero placer. Lo mismo. Gracias. El Resurgir de Madrid, el podcast.
No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.